Bueno, lo que voy a hacer entonces es hacer la práctica de gráficas. Estoy con un graficador de los que pueden encontrar en línea. Y lo que vamos a hacer es continuación de lo que estuvimos viendo en la anterior clase, es ver lo que es logaritmos. Habíamos hecho la presentación de las funciones y ahora vamos a hacer las gráficas de esas funciones. Entonces, cuando ustedes despliegan el teclado, les va a mostrar la parte inicial donde tienen eh, varias funciones para hacer las expresiones que ustedes quieren. Van a f de x y acá tienen tres tipos de logaritmos. El logaritmo natural, como ya habíamos hablado, tiene la base e, como base el número e. Del número e también envié unos videos para que vean de dónde sale y es aproximadamente 2,7182. O sea que el logaritmo si ustedes hacen la función logaritmo de x expresada en logaritmo natural, sería una función creciente porque es mayor que 1 a la base. Tienen el logaritmo en base 10, también se utiliza muchísimo. Y lo que vamos a hacer es graficar a partir del logaritmo donde podamos escoger la base. Con este logaritmo aplicado, entonces lo que tienen que hacer es ponerle la base que ustedes quieren. Ustedes pueden utilizar cualquier base luego cuando hagan las prácticas. Vamos a ponerle el logaritmo en base 2 para hacer la primera práctica formal, digamos. Y vamos a poner la función básica que es logaritmo en base 2 de x como ejemplo para que ustedes vayan viendo de qué se trata todo esto. Lo que vamos a hacer es cambiar los parámetros de la función para ver qué sucede con la gráfica, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es duplicar varias veces a la función. La voy a duplicar para explicarles lo que voy a ir haciendo. Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Traten de trabajar con estos graficadores y sepan que esta función es una función logaritmo en base de 2 de x, es una función creciente, pero también puede ser decreciente si yo cambio la base, ¿sí? Si pongo un valor entre 0 y 1, voy a obtener una función decreciente. Entonces, en base a todo, yo copié varias veces la función, así que lo que voy a hacer es modificaciones en los parámetros de la función. Entonces, voy a modificar primeramente el argumento de la función y le voy a sumar, por ejemplo, le voy a agregar más 4, supónganse. ¿Sí? Y entonces veo qué sucede ahí. Cuando yo aprieto los tres puntitos me muestra la función. Y acá lo que está pasando es que ahora la función original tenía dominio de 0 en adelante y esta función tiene dominio de menos 4 en adelante, ¿sí? Lo que hice es cambiarle el dominio de la función a menos 4, ¿sí? Entonces acá le resté 4 y resulta que me lo corrió hacia la izquierda. En esto hice un desplazamiento horizontal hacia la izquierda 4 lugares. ¿Qué pasaría si yo en vez de sumar 4 le resto 7? ¿Sí? Menos 7. Aprieto los tres puntitos. Y ahí puedo ver también la tabla de valores, ¿sí? Me da como opción. Fíjense que lo que hice acá es correr los 7 lugares. Si yo me acerco a este punto, a esta función que es la azul, ¿sí? Logaritmo en base 2 de x menos 7, lo que hice es correr el dominio de la función hasta 7. A partir de 7 en adelante ese es el dominio. Recuerden que estas funciones tienen imagen real. Esto va creciendo, ¿sí? Va creciendo de a poco, pero toca a todos los reales, ¿sí? Lo que va cambiando en realidad es el dominio si yo cambio el argumento. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, no afecto al argumento, pero sí, por ejemplo, puedo sumo 5? ¿Sí? Acá no estoy afectando el logaritmo, sino que al logaritmo en base 2 de x, que es la función original, la verde, yo la voy a estar subiendo 5 lugares, es decir, le voy a agregar 5 unidades a cada uno de los puntos. ¿Sí? Toco los tres puntitos y ahí me la gráfica. Entonces, fíjense que lo que pasó es que a esta función base, logaritmo en base 2 de x, ¿sí? La está subiendo 5 lugares, ¿sí?
¿Qué pasaría si yo resto 3? ¿Sí? Ahí. Entonces lo que me pasa es que acá está la gráfica de menos 3, ¿ven? Acá en gris. O sea que a esta, que es la función original, la bajo 3 lugares, ¿sí? Ahí. En una subo 5 lugares y en otra bajo, pero el dominio sigue siendo el mismo, ¿sí? El dominio es de 0 en adelante para esas 3. Bien, la otra forma, acá no quiero como repetir muchas cosas para que no se confundan. Esta la voy a sacar, ¿sí? Es la gris, la voy a dejar tal cual como estaba, que quedaba con la verde, ¿sí? Digamos con esta función logaritmo en base 2, ahí está. Le voy a cambiar el signo adelante para que vean una diferencia que hay. Supónganse que yo ahí pongo menos y veo qué pasa. Y lo que pasa es que se me convierte en una función decreciente que a todos los valores que yo tenía acá, esta es la, a ver si lo acerco un poco para que lo vean, esta es la función logaritmo en base 2 de x, la primera. Lo que yo hago es invertir los signos de cada uno y en uno coinciden, ¿sí? Entonces tiene el mismo dominio desde 0 en adelante, pero a cada uno de los valores lo que le estoy haciendo es poniéndolos con signo contrario. También puedo hacer lo mismo, pero ahora cambiando acá la base, ¿sí? Ahora en vez de que sea 2, le voy a poner que sea, por ejemplo, 1/2. ¿Sí? Ahí le cambié la base y me va a graficar la misma función esta, ¿sí? Ahí están las dos. Estas dos están graficadas y son iguales, ¿sí? A una la hice cambiando los signos y a otra la hice cambiando la base. Entonces, esta es la forma que lo que tienen que ir haciendo en los graficadores para ver qué pasa con los parámetros, ¿sí? Otra cosa que puede ser importante que vean es que supónganse que yo a esto lo multiplico por un 3 adelante, ¿sí? Si bien no me va a cambiar la forma, va a ser decreciente, la forma va a cambiar, o sea, no me va a cambiar que sea decreciente, me va a cambiar la forma en que decrece, ¿sí? Va a ser mucho más pronunciado, ¿se entiende? O sea, va a ser decreciente porque acá me dice 1/2, pero además con ese 3 que yo le agregué lo estoy haciendo mucho más pronunciado, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que ir haciendo con los graficadores y bueno, vamos a ir analizando cada una ahora con los dominios y las imágenes. Entonces la imagen siempre es real y el dominio va a ir cambiando con respecto a dónde parta la función, ¿sí? Por ejemplo, esta función, fíjense lo que hago para detallar qué función es. Hago clic en la función, me indica la función y saco la función de ahí, de donde estaba, y a ella la puedo ver, digamos, acercar y ver y colocar, ¿sí? O sea, esta es la función, ahí, me da como un cuadrito donde yo puedo ir ubicando la función, ¿sí? Esta función es logaritmo en base 2 de x más 4, está corrida 4 lugares hacia la izquierda del 0 y su dominio es de menos 4 en adelante, ¿sí? Ese es un análisis de lo que es la función. Es una función creciente porque 2 es mayor que 1, ¿sí? Y se recuerdan que la base si es mayor que 1 es una función creciente si no hay nada acá multiplicando o negativo, ¿no? Eso también tienen que tener en cuenta. Después, por ejemplo, ¿qué otra función tengo? Esta que la corrí hacia la derecha con el 7 es esta, ¿ven? Yo hago así, corro la función y ahí ya me da para que yo pueda ubicar que esta h de x es logaritmo en base 2 de x menos 7. Su dominio va a ser a partir del 7, ahí lo van a ver, el 7 es una asíntota x igual a 7 y a partir de ahí, desde 7 hasta más infinito, es el dominio de esa función. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta es la función original, que está acá arriba, logaritmo en base 2 de x, es esta. Y acá tiene su función, la función simétrica, que nosotros la habíamos definido como, esta la habíamos cambiado al final, así que ahora vamos a invertirla a partir de acá, ahí, ¿sí? Pero también recuerden que puede hacerse con colocando el mismo logaritmo pero con la base invertida, obtengo el mismo dibujo, ¿sí? Y la última que habíamos hecho era esta, la verde, con
con una función decreciente, esta, ¿sí? Logaritmo, menos logaritmo en base 2 de x, o también podía ser logaritmo en base 1/2 de x, ¿sí? Pero a esta le multiplicamos por 3, entonces lo que me hizo es que el decrecimiento sea mucho más rápido. Y finalmente, a ver, la que me faltaba era esta de acá, que es la que tiene 5 lugares hacia arriba. O sea que yo a la función original la corrí 5 lugares sumándole 5. Ese 5 no afecta al argumento. Así que esta la desplazo hasta acá y entonces puedo ahí agregarle, para que se vea la fórmula de cada una de ellas. Y esto es lo que tienen que ir haciendo con los graficadores, ¿sí? Tratar de ver cómo va cambiando la función con las variables o con los parámetros que yo voy cambiando. Si bien quedó un lío todo mezclado acá, esto es lo que pretendo que hagan, que vayan cambiando los numeritos de la base, van poniendo 1/3, 3/4, ponen unos valores más grandes y van viendo una por una a ver qué pasa, cambiando, para ver también acá cuál es el dominio, y la imagen recuerda que siempre es los reales, ¿sí? Así que bueno, tienen para trabajar, y si lo hacen de forma manual, tabla de valores y van haciendo punto por punto. Recuerden que siempre de dónde parte la función es a partir de donde yo pongo la tabla de valores, ¿sí? En estas tablas de valores que aparecen en estos casos, si yo la quisiera ver, tengo que poner tabla de valores y cambiarle desde dónde parte, ¿sí? Acá voy cambiando. Voy a decir, por ejemplo, que no quiero que salga de ahí, sino que salga desde 0, ¿sí? Hasta, ven, ahí me dan los valores, ¿sí? Hasta el valor que yo quiera. Cuando se los presenta la función, cuando les presenta la función, les va a dar tabla de valores y ahí van a poder decir de dónde a dónde quieren. Pero bueno, con estos pueden hacer la tabla de valores simplemente a mano, colocando, por ejemplo, en esta función de acá, la principal, lo que van a ir haciendo es cambiando los valores de x, le van poniendo valores positivos. Recuerden que el logaritmo siempre es con valores positivos, y hacen cambio de base, logaritmo del argumento dividido logaritmo de 2, por ejemplo, ¿sí? Esa es la manera de ir haciendo. Pero yo pretendo más que nada que trabajen con graficadores y que sepan utilizarlos, y que a partir de esos gráficos sepan cómo es la forma y cómo cambia.